Compañeros y compañeras, muchas gracias por venir a este acto que inaugura el 1 de julio, con estos calores que hay en Madrid, que ya tiene mérito el salir de casa a veces. Pero el tema sí tiene mucho interés, por eso lo hemos hecho, ¿no? Ya hacía tiempo que nos pedían algunos compañeros de la Red de Paz y Solidaridad que hiciéramos una charla donde alguien más ilustre y más formado que nosotros pues nos hiciera una composición, un análisis de la geopolítica mundial, ¿no? Antes de deciros esto, veis que está aquí la compañera Ana Zarandona de la editorial El Garaje, que es una editorial de combate, una editorial militante, con la que tenemos un acuerdo de colaboración. Y si luego alguien quiere comprar libros, cumplen 20 años de libros, hay libros antiimperialistas también. Bueno, yo voy a presentar rápido a Augusto Zamora, de lo que le conozco, pues hace casi más de 20 años, porque nos conocimos en el marco de la guerra contra Irak, y nos conocimos creo que en el despacho de Gaspar Llamazares, un día que él salía y yo entraba, y me dijo Gaspar que Augusto estaba, bueno, asesorando en aquel momento a Izquierda Unida, ayudándonos en lo que es el argumentario en derecho internacional para denunciar la violación del derecho internacional que suponía la guerra de Irak. Todo ese delito de agresión, pues Augusto, la verdad que hizo buenos informes que fueron muy útiles al grupo parlamentario de Izquierda Unida. Él es de origen nicaragüense, ha sido embajador de Nicaragua en España, ha trabajado en los inicios de la revolución como jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, también como director jurídico del propio ministerio. En aquella famosa causa de Nicaragua contra Estados Unidos, ¿os acordáis? A nivel internacional, él también estuvo entre el equipo de abogados que ganaron la sentencia. Ha sido profesor aquí en España durante muchos años en la Universidad Autónoma de Madrid en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales. Y, en definitiva, pues es un experto, un especialista, que es lo que queríamos, que alguien que fuera amigo, que fuera de confianza, nos hiciera hoy un análisis de la geopolítica mundial que desde que ha llegado el señor Trump pues está dando ciertos cambios, ¿no? Yo voy a hacer una introducción más para él que para nosotros, muy rápida, ¿no? Voy a ver si soy capaz porque encima se me han caído las gafas y se me han roto. Pero voy a dar unas pinceladas de cómo vemos nosotros la situación y qué preocupaciones tenemos en Izquierda Unida, y para que el compañero Augusto nos pueda contar, ¿vale? Bueno, nosotros lo que vemos muy rápidamente, Augusto, luego tú nos hablas de lo que quieras, es que hay una pelea por la hegemonía mundial, una pelea en la que Estados Unidos, digamos que va en decadencia y China va en ascensión. Se da una identificación en Estados Unidos muy clara de ese tema, se le declara objetivo principal a China, y desde que llega Trump, pues en él se aúna no solo el peor imperialismo, el más militarista, el más agresivo que hayamos contemplado, sino además con componentes neofascistas en el movimiento MAGA, con ese asalto al Capitolio, con una financiación que está impulsando Trump a todos los grupos fascistas de Europa y de otros lugares del mundo, buscando, pues casi vamos a decir, el fascismo en cada país, ¿no? Potenciando también la formación de cuadros. Nos consta que Vox, por ejemplo, en una oficina que dirigió Steve Bannon en Bruselas, pues Vox envió dirigentes a Bruselas para ser formados en dos temas, fundamentalmente en temas ideológicos, pero también en redes sociales y de comunicación. Bueno, hay un cuestionamiento del derecho internacional, por eso tú, que eres experto, nos puedes ayudar por parte de Trump, de ese mundo que surgió de la Guerra Fría o después de la Guerra Mundial, que parece que hoy está en cuestión, y que Estados Unidos directamente quiere acabar con ese derecho internacional, con esa Carta de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que legitima el genocidio del pueblo palestino y colabora con él, que de pronto declara una guerra ilegal contra Irán, que, bueno, interviene en todos los lugares del mundo, ¿no? Que parece volver en América Latina, nosotros que hemos trabajado mucho en América Latina, a todo el tema de la doctrina Monroe, de intervenir directamente en todos los países para tener un dominio de esa zona de influencia suya, ¿no? En África tenemos la guerra del Congo, que es brutal, la guerra de Sudán, África Occidental está en disputa, parece haber tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos.
Se habla también de la guerra civil en Estados Unidos, lo hablan incluso algunos teóricos norteamericanos de la extrema derecha, y en definitiva parecemos vivir una nueva, bueno, una ola de autoritarismos, de totalitarismos en muchas partes del mundo que la izquierda tiene que enfrentar o que tenemos que enfrentar, ¿no? Hemos visto cómo también Estados Unidos está interviniendo en la política europea, el apoyo a Orbán, el apoyo a grupos de ultraderecha en Europa, la intervención, por ejemplo, aportando al juez que se ha enfrentado, que ha hecho causa contra Zapatero, presentándole pruebas que han sido obtenidas ilegalmente en Estados Unidos. Es una forma de intervención, de lawfare, ¿no? Y, en definitiva, lo que nos preocupa es hacia dónde va este mundo, ¿no? El Papa parece que es un elemento progresista dentro de las actuales tendencias mundiales y ha dicho que estamos en que podemos estar ante una tercera guerra mundial, bueno, descentralizada, ¿no? No sé qué piensas tú de todo eso. Y, en definitiva, lo que te pedimos es que nos des tu impresión, un análisis de la realidad, de cómo está el mundo actual, de la geopolítica, que dé lugar a un debate, que te puedan preguntar después los compañeros y compañeras. En fin, creo que ya he hecho una introducción mínima para que el que tiene que hablar, que eres tú, tome la palabra. Así que, Augusto Zamora, aquí con todos ustedes. Gracias. Quiero empezar quiero empezar con geografía. Cuando era profesor en la Autónoma, yo propuse en mi área que se incluyeran unas lecciones de geografía, porque consideraba básico que si íbamos a enseñar derecho internacional y relaciones internacionales, que los alumnos de entrada tuvieran una idea mínima de cómo es el mundo. Y eso a partir de mi experiencia. Arrímatelo. Mira, a ver este. ¿Y ahora? Vamos a ver. ¿Me escuchan o no? No, este va mejor, yo creo. ¿Me escuchan? Sí, ahora. Qué bien. Les decía que yo proponía incluir algunas horas de geografía para explicar el mundo, porque sin geografía es muy difícil entender lo que está pasando. Más aún en una región que es una península de Eurasia, pero que aquí llaman continente. A partir de ahí ya vamos mal, porque se mete en la cabeza de que esto es una cosa distinta y que es un continente como lo es América, como lo es África, cuando uno agarra el mapa y ve que es una pequeña península minúscula del continente mayor que se llama Eurasia. Con esto quiero significar lo siguiente. A uno le conforman la mente según lo que le informan, le enseñan, le transmiten. Y uno de los efectos es que si la información es muy cercana, es imposible ver el todo. Se ve solo la parte y a partir de la parte se quiere interpretar un todo que se desconoce y al desconocerse no se entiende. Es, por ejemplo, lo que pasa en el continente americano, donde el peso de Estados Unidos es de tal magnitud que las sociedades ahí no son capaces de imaginarse el mundo. Pueden agarrar un mapa, ver que es redondo, que hay continentes, pero no tienen idea real de cómo funciona ese mundo. Porque el americano es un continente isla, separado del resto del mundo por dos océanos, y eso hace un aislamiento geográfico, pero también un aislamiento mental. Y si ustedes entrevistan de media
alguien de Iberoamérica no tendrá la más remota idea de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Lo ignora, ni le importa, ni le parece amar. Le hablan de África, es como si le hablaran de Júpiter. Y ahora, en esta Europa atlantista, se está dando un fenómeno que yo vengo siguiendo desde hace años, y es un cierre paulatino y cada vez más hermético de espacios mentales, para ir conformando una mentalidad dirigida a un objetivo. Y ese objetivo es la preparación para lo que podría ser la Tercera Guerra Mundial. El mundo es ya multipolar. Lo es económica y comercialmente. No hay una potencia hegemónica. Hay potencias que ejercen hegemonía, mayor o menor en ciertas regiones del mundo, pero la tendencia mundial, y esto se va a ver sobre todo en los siguientes 20 años, va a ser un mundo que uno lo podrá ver fragmentado, yo lo veré repartido, en el que la economía se dividirá cada vez más en un mayor número creciente de países. Ahora se habla mucho de la trilogía Estados Unidos, China, Rusia, o si quieren China, Estados Unidos, Rusia en términos de paridad de poder adquisitivo. India, se habla menos, pero ahí está, es la tercera economía mundial. Rusia es la cuarta, Japón es la quinta. Y eso significa que ya entre las 5 primeras economías mundiales no hay ninguna europea. Y estamos hablando de que en el plazo de medio siglo, Europa Occidental ha pasado de ser uno de los corazones económicos, industriales, comerciales del mundo, a estar desapareciendo. En un proceso que yo creo, y se lo digo sinceramente, lo veo irreversible. Si ustedes entran en las páginas de la Unión Europea, yo entro mucho porque ahí está toda la información, no hay nada oculto. Incluso los planes militares están ahí. Y la página económica de la Unión Europea indica en una parte que la economía de la Unión Europea es en un 92% servicio. Este dato es fundamental, porque eso significa que esta región del mundo ha dejado de producir. Se ha desindustrializado. De hecho, los mismos datos de la Unión Europea indican que el sector industrial es del 6%. El 6%. Con lo cual, encontramos la explicación de por qué Europa se ha desvanecido. Porque en la economía mundial, lo determinante es el sector productivo. En esto hay que manejar un concepto que yo entiendo que es fundamental y básico en economía, y es ese divorcio profundo que se ha dado y que ha venido a darle la razón a Marx, de que la tendencia del capitalismo es la acumulación. Y hoy, más que nunca, la humanidad vive en el sector capitalista, aprendamos,
un proceso de acumulación como no se ha visto jamás. Y esto se presenta como una cosa maravillosa, cuando esto realmente significa la muerte del modelo capitalista occidental. Es imposible enfrentar con perspectiva de ganar una economía virtual con las economías reales. Si ustedes van a Estados Unidos, verán que las grandes empresas, las más capitalizadas, las más famosas, son todas empresas no productivas. Google, Facebook, Amazon, Nvidia, etcétera, 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 que no producen prácticamente nada. Después volveremos a ver. Y ese proceso de industrialización ha implicado que la producción del mundo se haya trasladado masivamente a Asia. Prácticamente el 80% de la producción industrial del mundo hoy viene de Asia. Y por darles un dato, China e India fabrican la casi totalidad de las sustancias básicas de los medicamentos. Las empresas europeas lo que hacen es comprar los grandes contenedores con los químicos, los mezclan y los envasan. Producir, ya no producen. Y esto es lo que está marcando el mundo. O sea, la multipolaridad no es un concepto político. Es, en primer lugar, un concepto industrial, económico, comercial, en el que si uno agarra el mapa de dónde están los países productores, se llevará la sorpresa de que la vasta mayoría de esos países están en Asia. Y que los grandes espacios que antes ocupaban las economías industrializadas se han desvanecido. Y esto tiene consecuencias catastróficas para el modelo occidental. Porque ahora estamos inmersos en un conflicto de dimensiones colosales, en un cambio sistémico, en el que la economía, el comercio, la ciencia, la investigación, etcétera, se han trasladado y se siguen trasladando masivamente a Asia. Ya a las potencias occidentales, lo único que les está quedando es el poder militar. El problema es que no hay poder militar que se pueda sostener sin una enorme base industrial. Eso es un engaño. Y eso es parte del engaño que aquí se vive en la Europa atlantista. Ya ni siquiera merece llamarla la Europa comunitaria, porque la OTAN se tragó a la Unión Europea. Y esto yo lo sé desde que estaba de profesor en la Autónoma. Porque yo vi cómo la OTAN se iba chupando poco a poco y al final de lo que era el proyecto europeo iba quedando solo el cascabel. ¿Y esto qué significa? En Europa, esto les interesará más que lo que puede estar ocurriendo en China, se ha entrado en una especie de locura colectiva, en la que participan prácticamente todos los grupos sociales a izquierda y a derecha, que es lo más asombroso todavía.
sea, la izquierda ha desaparecido porque la izquierda ha dejado de ser izquierda, y se lo digo yo aquí sin tapujos. Y como desapareció la izquierda, esos sectores que antes votaban izquierda porque se sentían representados se han quedado desamparados. Y muchos de ellos ahora son votantes de Vox. No porque sean realmente fascistas, ultraderechistas ni nada, sino simplemente porque son los únicos que andan diciendo cuatro cosas que medio interesan. Entonces, en este delirio colectivo que ha barrido las ideologías y que es único, porque en el resto del mundo no ocurre, no se engaña. Está llevando a Europa a una situación límite. Y se lo voy a dar en datos concretos. Están aprobados, en teoría, 800.000 millones de euros para el rearme de Europa. 800.000 millones de euros son muchos millones. Pero la pregunta, cuando salió la noticia, la pregunta que yo me hice fue la siguiente. Si el 92% de la economía europea son servicios, ¿quién va a producir esas armas que quieren financiar con 800.000 millones de dólares? ¿Quién? Si estuviéramos en la Edad Media, pues claro, vamos a talar árboles para hacer lanzas, arcos, flechas y esas cosas, pero estamos en el siglo XXI, en la era de los armamentos más sofisticados jamás inventados por la humanidad, que requieren un desarrollo científico-técnico descomunal y una base industrial no menos descomunal que en Europa no existe. Entonces, ¿dónde van? Todos los planes que tienen allí en las páginas de la Unión Europea sobre su política hacia Rusia, para preparar una guerra con Rusia. Yo se lo digo y todos ustedes se quieran, no se inmutan. No se inmutan. Una guerra con Rusia. Lo están preparando. Sí, con Rusia, la primera potencia nuclear del planeta, a la que le bastarían 24 horas para que la Unión Europea y el Pacto Atlántico desaparecieran. 24 horas. No necesitarían. Y la gente queda así, ¿sabes? Vamos a ir a la guerra con Rusia, vamos a fabricar tanques, vamos a fabricar aviones, vamos a hacer esto, unos imbéciles en Holanda diciendo, ¿y a dónde vamos a meter a los prisioneros rusos? Los rusos dicen, bueno, en la guerra nosotros tenemos 4.800 ojivas nucleares operativas. Si ustedes quieren, les podemos distribuir unas 800 y después hablamos. ¿Ya? Eso lo dijo Putin una vez. El problema de una guerra con Europa es que después no tendremos con quién negociar. Pero ustedes ven alguna fuerza política realmente en los parlamentos, en los medios de comunicación se discuta a fondo este disparate. ¿No? Vamos a dar 800.000 millones de euros para una guerra con Rusia y todo el mundo, qué bien. Yo, Dios mío, digo, qué suerte tienen los europeos de que los rusos sean personas sensatas. O hasta ahora, pues. ¿Ya? Hasta ahora.
porque ya empiezan a haber señales de que Rusia están hasta las mechas y que en algún momento pueden estallar los fuegos de verdad. Miren, el último misil probado por Rusia, el JARS, puede llevar hasta 18 ojivas nucleares hipersónicas con cargas que pueden ser de varios kilotones a muchos kilotones. Una de ellas bastaría para destruir una ciudad, una ojiva. Bastaría un misil JARS para que las 18 principales ciudades alemanas desaparecieran en minutos. Pero en Alemania quieren restablecer el servicio militar, están llamando a armarse, quieren ir, va. Bueno, igual es necesario para la paz del mundo que Alemania de una vez desaparezca. Si no le bastaron 2 guerras mundiales, pues igual con la tercera ya se quedan tranquilitos, entre otras cosas porque ya no habrá Alemania. Ya han desaparecido, ¿eh? ¿A cuántos de ustedes les suena el Oresnik? Oresnik. ¿A cuántos les suena el misil Oresnik? Uno que es hipersónico, ¿no? Sí. ¿Saben cuánto tardaría en llegar a Madrid? Lanzado desde algún lugar del Cáucaso. Aproximadamente 38 minutos. Pero España tiene aviones en los Bálticos, tiene barcos en el Mar Negro que andan ahí. ¿Qué coño, perdón por la expresión, sería perdido a España en el Báltico o en el Mar Negro? ¿Qué sería perdido? Nada. Pero ¿quién plantea una política realmente nacional española? Aquello de zapatero a tus zapatos, y no hablo del señor que está ahí peleándose por una joya que es la verdad. Dios mío, mejor reírse. China es, yo voy a expresar en lenguaje coloquial para que no entendamos, es acojonante. El poder industrial de China es una cosa que deja a uno mudo. En 20 años se ha convertido en la primera potencia marítima del mundo. Son capaces de construir el más moderno portaaviones en 5 años. Eso no les dirá nada, pero es que los gringos tardan 11 años en hacerlo. Pueden construir un destructor y ponerlo operativo en un máximo de 3 años y los gringos necesitan 6 o 7. Pero dice la OTAN que China es un enemigo sistémico y que hay que enviar y prepararse para enviar buques y aviones al Mar de la China. Yo sinceramente me pregunto, aquí ya se perdió la sensación. Llame quien piense, pregunte, plantee, diga algo. El mejor avión cazabombardero tiene un alcance máximo de 3.000 kilómetros y de vuelta. O sea, hace 1.500 kilómetros y tiene que volver. O se va a pique o tiene
un avión cisterna que le esté rellenando el tanque, pero de Europa a China, que está al otro lado del mundo, tendrían que estar rellenando los aviones 5 o 6 veces. El problema es que los aviones cisternas son muy lentos. Y en la era de los misiles, derribar un avión cisterna es como quitarle el caramelo a un niño. Es imposible. Estados Unidos mismo no tiene capacidad para movilizar nada efectivo de las costas de California al mar de la China, porque se tarda, y eso yo no me digo, se tarda como mínimo 40 días en que una flota de portaaviones que salga de California llegue al mar de la China. En 40 días la guerra ya se acabó. ¿Cuánto tardaría en llegar los barcos europeos de aquí a mar de la China? Porque olvídense del canal de Suez. El canal de Suez, al primer impacto, será el primero en ser destruido. Para dejar la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Nunca van a llegar. Rusia fabrica más misiles antiaéreos que todo el planeta junto. Y de hecho, los rusos están dedicando el grueso de su desarrollo militar al sector misilístico y antimisil. Porque esa es la arma que va a dominar cualquier eventual conflicto. Y lo mismo están haciendo los chinos. Si ustedes analizan la agresión sionista evangélica contra Irán, Irán le quebró la arrogancia a estos dos gentes a punta de misil. Irán, que no tiene ni el 10% del armamento que tienen o pueden tener Rusia y China. Demostró, entre otras cosas, que los más sofisticados sistemas antimisiles de Estados Unidos eran inútiles. Barrieron todas las bases gringas en el Golfo Pérsico, destruyeron lo que quisieron en las bases que tienen en Jordania, las que tienen en Irak. Misiles. Entonces uno se quiere preguntar, ¿qué es lo que viene? Pues aquí vienen dos cosas. O en esta Europa atlantista se reacciona y se inicia un movimiento que ponga fin a la locura bélica de un montón de zánganos que hay en Bruselas. Por lo que vendrán serán misiles por todas partes. Será el fin de Europa. Porque no hablamos de otra cosa. Ya económicamente Europa es un fantasma. Anda ahí la Unión Europea negociando con China y pidiéndole que por favor abra más su mercado a los 4 productos europeos, porque el déficit diario con China es de 1.000 millones diarios. O sea, 365.000 millones de déficit anuales. Y yo les invito a que miren, en estas cosas hay que hacer sumas. Por ejemplo, la Unión Europea dice, vamos a gastar 800.000 millones de euros en armas. Estados Unidos nos ha pedido que invirtamos 600.000 millones de euros
en Estados Unidos. Como nos hemos peleado con Rusia, ahora tenemos que pagar el gas y el petróleo a 4 veces su precio, disparándolo todo, hagamos números. Y si acumulamos un déficit comercial anual superior a los 500.000 millones de euros, hagamos números. ¿Y qué es lo que nos dan los números? Una región en bancarrota. Pero claro, es como cuando uno se pone a soñar, el cuento de la lechera, no sé si algunos de ustedes lo habrá conocido. Yo con esto haré esto, yo con lo otro, después, ¡pam!, se le cayó el cántaro y se acabaron nosotros. Ya que estamos aquí, en estos ámbitos de Izquierda Unida, yo me pregunto, ¿dónde está? Porque realmente el debate ahora no es las desgracias del señor Zapatero. Yo no sé si eso sea cierto o sea falso, pero eso es anecdótico. Te dice que ese micro no te va muy bien. No sabes. Un segundo. Ahí. Sigue. El debate es el... ¿Por qué realmente este debate y otro? Miren, cuando yo mencionaba la diferencia entre economía real y economía virtual, me refería a economías productivas y economías improductivas. Una economía improductiva tiene que obtener dinero de alguna parte para pagar lo que no produce. Ese es uno de los problemas de Europa. Les voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. China importa básicamente alimentos e hidrocarburos. El resto lo fabrican ellos. Yo he estado en China 2 veces y aquellos supermercados están llenos, pero de productos chinos. En China se fabrica prácticamente el 40% de la producción naval. Hablamos de tanqueros, buques mercantes, etcétera, etcétera, no de la militar. A Rusia le impusieron 28.000 y pico de sanciones para quebrar la economía. Y Rusia terminó el año pasado con una cifra récord. Pero de Rusia yo les quiero contar una cosa, porque esto realmente sí da fe del poder científico-técnico, industrial, pero también político de un país. Cuando en el 22 se inicia la operación en Ucrania, entre las primeras medidas que adopta la Alianza Atlántica es cerrar todo lo referente al mercado aéreo. ¿Por qué? Porque la práctica totalidad de aviones que se usaban en Rusia eran Boeing o eran Airbus. Porque entre los desastres que provocó la destrucción de la Unión Soviética y el gobierno del borracho de Yeltsin fue destruir lo que era la primera industria aeronáutica del mundo, que era la soviética.
El gobierno ruso tomó la decisión frente a una situación que no tenía alternativa, porque los aviones Airbus y Boeing podían volar X número de años con repuestos importados clandestinamente y cosas de esas, pero eso no era solución, eso era un parche. Entonces decidieron reconstruir el sector aeronáutico invirtiendo lo que había que invertir. Esto fue en el 22. Este año 26 ya tienen 4 modelos de aviones 100% rusos. Es el único país del mundo que fabrica aviones absolutamente nacionales. Ni China ha podido. De manera que de aquí a 2030, las empresas rusas esperan construir unos 500 aviones de 5 tipos para el mercado interno y después exportación. Ya se firmó un contrato con India para que el modelo Superjet 100 se fabrique también en India. Esa es una economía productiva. La sancionan, pero como es una economía productiva y además tiene una cantidad infinita de recursos y se ha dedicado a financiar alumnos para que estudien carreras científicas, se ha convertido en años en autosuficiente en uno de los sectores más difíciles e imposibles del mundo, que es la aeronáutica. Además, se ha financiado la recomposición de todo el sector económico ruso y en relación a las empresas europeas, japonesas, estadounidenses que se fueron compradas en masa por empresarios rusos. Con lo cual, la economía siguió funcionando, ya no se llamaba McDonald's, sino que le pusieron otro nombre, y siguió funcionando igual. Con Danone, con etcétera, pasó lo mismo. Y el efecto fue nacionalizar la economía rusa. Reforzar el papel estatal en la economía y convertir a Rusia en la cuarta economía mundial, en términos de paridad adquisitiva. Eso es el futuro. Si uno estudia, y no voy a extenderme mucho para dar chance a preguntas, si uno estudia los procesos de desarrollo que siguieron las que en su momento fueron las grandes economías industriales, uno se encuentra con algo que está presente absolutamente en todos los procesos, y es que no hay economía sin Estado. No hay. Si uno va y examina el proceso de conversión de Japón de una economía primaria agrícola a gran potencia en 50 años, es porque el Estado dirigió de principio a fin todo el proceso, que iba desde enseñarle a leer a los campesinos analfabetos hasta comprar fábricas enteras para preparar a su propia gente, a abrir universidades y todo un plan que se financiaba con fondos del Estado. ¿Cómo se ha reconstruido en Rusia la economía hasta hacerla la cuarta economía mundial? Con el Estado como eje rector. Ahora, ¿qué es lo que uno ve en Europa atlantista? El proceso inverso. El desmantelamiento continuo del Estado y la concentración de riqueza en 4 gatos, lo que deja a las sociedades en el total desamparo. Y volvamos a las armas. ¿Quién va a construir aquí
armamento sofisticado al nivel que tienen Rusia y China? ¿Quién? No hay nadie, nadie. Ni siquiera hay ingenieros físicos que puedan trabajar en eso, porque nadie ha estado preparado para eso y uno no agarra y dice, ya te hago físico, pues te hago un así y ya eres físico. No. Formar un físico bueno son 10 años. Que adquiera pericia son 15 años. ¿Y eso dónde está? Mire, Estados Unidos tiene un problema que está en la base de lo que es en buena medida un proceso de autodestrucción. El neoliberalismo era una doctrina de fe. La economía, de hecho, es fe, es lo más parecido a la religión. Así como hay pendejos que creen a los testigos de Jehová y a esos que andan diciendo, y aquí bajó Dios y lo revivió y se le viraron los ojos y se puso a echar espumarajos por la boca. Hay gente que cree aquella payasada. Hay gente que cree que este modelo económico es, Dios mío, dictado por Dios, como el neoliberalismo. ¿Y qué ha producido el neoliberalismo? En la concreta, el desguace de los estados. ¿Qué queda de España? Miren, yo me compré una camiseta de la selección española, la blanca, que es la bonita. Me pregunto yo, ¿qué es España? ¿Un equipo de fútbol? ¿Dónde está el sector industrial español? ¿Qué produce este país? Se los pregunto. ¿Qué produce? Hoteles. Hoteles. El problema es que los hoteles son eso, hoteles. Aquí no hay industria. ¿Mm? Es todo servicios. Casi 95% de la economía española son servicios. Este país vive, en una expresión de Nicaragua, en alas de cucaracha. ¿Saben? Una sacudida aquí y esto se desploma y no hay nada. Aquí se cometió un crimen de lesa patria, que fue destruir el sector agropecuario, que era la soberanía alimentaria de España. Hay algo que no se puede tocar nunca, y es el sector agropecuario. Los países deben garantizar, en primer lugar, la seguridad alimentaria, y esa solo se consigue teniendo soberanía alimentaria. Pero claro, había que entrar en la Unión Europea, los franceses producían muchos quesos, mucha leche, muchas cosas, los holandeses también, y no sé qué, entonces a que le den por saco al sector español y a importar leche y todo lo demás, y abandonamos el campo y se acabó. Y si se acaba el dinero ya no pueden comprar leche. Y si se acaba el dinero ya no pueden importar lo que antes producían. Iberdrola, creo que es Iberdrola, no me acuerdo qué, fue comprada por Electricidad de Italia, una empresa estatal. Perdón, Endesa. Gas de France, Electricité de France, todas son empresas estatales. Francia tiene una ley en virtud de la cual las empresas que son señeras
de Francia no pueden ser vendidas ni pueden ser negociadas, nada. Eso solo puede moverse a través del Estado. Aquí lo vendieron todo. Cuando yo estudiaba en la Complutense, yo me acuerdo que Iberia, Tabacalera, etcétera, todas eran empresas estatales. Eran empresas públicas, lo que significaba que los beneficios iban al Estado. Las privatizaron todas y ahora tenemos a un montón de exministros, de consejeros de las empresas privatizadas haciéndose millonarios, pero ahí la gente no tiene casa. ¿A dónde voy con esto? Las economías productivas tienen capacidad de resistencia, pueden sostenerse ellas mismas. China está invirtiendo miles de millones en recuperar zonas de desierto para hacerlas fértiles. Aquí España se desertiza. Rusia está aprovechando el cambio climático para extender la frontera agrícola, y ya que el cambio climático es una cuestión que no puede detener Rusia, pues los chinos le compran todo lo que Rusia produzca y ya están sembrando soja para que ellos le vendan soja que será más barata que la soja de Estados Unidos, porque ellos la mandan en ferrocarril, la otra tiene que venir en barco. Ya. Esa es la diferencia entre tantas cosas, entre las economías reales y la economía virtual. Si mañana estallara una guerra, ¿qué van a decirle a Amazon? Amazon, por favor, mándeme 50 tanques. Vía Express. Yo le pongo el avión, sí, señor, pero yo solo distribuyo. Alguien me tiene que dar el tanque. ¿No? En suma, el cambio sistémico es esto. Inglaterra pudo ser lo que fue porque se convirtió en la industria del mundo. Después lo hizo Estados Unidos porque se hizo la industria del mundo. Ahora son los países asiáticos porque ahí está la industria del mundo. En Estados Unidos, desde los años 80, con esa fe ciega en el neoliberalismo, desindustrializaron el país. Desmantelaron, por ejemplo, los astilleros. Y esto lo dijo Trump hace semanas. Decía, antes fabricábamos hasta 1000 barcos, ahora con dificultad fabricamos 4. En lo que China construye 12 o 14 buques de guerra, cifras de Estados Unidos oficiales, Estados Unidos construye 3 y cuarto. O sea, 3 barcos y el cuarto de uno. Pero no solo eso, sino como les dije, ponerlos operativos, porque una cosa es echarlos al mar y otra cosa que funcione, les lleva en total con los portaaviones hasta 12 años. Con los destructores mínimo son 5 o 6 años. Los BRICS, que ya saben quiénes son, tienen un PIB superior al del G7 y están empezando. Y este es el proceso a la multipolaridad, que siempre empieza, ojo, en el área industrial, económica y comercial. Siempre empieza ahí. Después, hasta ahora, a través de guerras, viene ya la reordenación jurídica y el establecimiento de un nuevo sistema internacional. Ocurrió después de la Primera Guerra Mundial,
de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de Naciones, ocurrió después de la Segunda Guerra con la Organización de Naciones Unidas, que ya se ha quedado absolutamente obsoleta, y ahora toca otra. ¿Y qué pasa con el derecho internacional? Pues que se va en el saco. Porque este mundo es otro. Y así como en Irán quedó demostrado que Estados Unidos ya no puede, que así como en la miniguerra entre Pakistán y la India, cuando se enfrentaron armas europeas y gringas con armas chinas, ganaron las chinas. Así como en Ucrania, todas las joyas militares armamentísticas atlantistas demostraron que eran un churro. Los famosos tanques Abrams, los famosos tanques Leopard, todos ya, los rusos se los bombearon en segundos, ya después los escondieron. O sea, eso. ¿Y qué toca? Miren, si la izquierda no asume esta nueva realidad, Europa va a ser barrida por el fascismo y el fascismo va a ser barrido por la coalición que se está organizando. Y lo que quede aquí dará pena. Porque no hay industria, no hay alternativas y lo peor de todo es que no hay conciencia. ¿Ya? Y sin conciencia no se hace nada. ¿Sabes? Están el montón de sátrapas corruptos en Bruselas haciendo y deshaciendo lo que le da la gana, gente que no ha elegido nadie y que no rinde cuentas a nadie, porque todo eso es una organización mafiosa. Pero ellos deciden el destino de los pueblos y nadie protesta. Nadie protesta. Y en esas circunstancias, ¿qué queda? Y le voy a dar un último dato. Y con esto termino. Es sorprendente que en Estados Unidos se esté dando ahora un debate sobre los temas mundiales que eran los que se daban en Europa en los años 60 o 70. Aquí ya no se debate. Sin embargo, las revistas especializadas estadounidenses, sí, ellos tienen todos los números, salen siempre temas de debate. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay todavía una clase pensante que sabe lo que Estados Unidos se está jugando y está trabajando para que Estados Unidos salve el mayor número de muebles que tiene, que pueda salvar, porque ya ellos parten de que el mundo en el que Estados Unidos hacía lo que le daba la gana se está acabando y que Trump es, digamos, el último de la fila. Ya después de Trump no habrá más. Ahora sí habla de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y miren, no será un acuerdo, será una tregua. Las contradicciones que se están acumulando en este mundo ahorita son de tal magnitud que posiblemente solo la guerra las resuelva. Y con Irán y Estados Unidos es que hay un problema porque está en medio el ente sionista. Y es que Irán ha demostrado tener una capacidad militar enorme. Si levantan las sanciones y liberan, que ya dicen que los están liberando, la venta de petróleo, y le devuelvan a Irán todos los fondos que le tienen retenidos y los impagos, etcétera, significa que Irán podrá destinar al sector militar un volumen relevante de dinero.
Lo que significa que a la vuelta de unos años será muchísimo más poderosa de lo que es ahora. Eso al ente sionista puede parecerle inadmisible. Sí, porque el tiempo corre en contra de los sionistas y corre a favor de las fuerzas progresistas del mundo. Es decir, Europa es una isla reaccionaria, ¿saben? En el resto del mundo están pasando procesos que, aunque no sean propiamente de izquierda en los términos clásicos en los que nos movemos, son movimientos progresistas, en el sentido en que las sociedades se están transformando. Indonesia se está convirtiendo en una enorme potencia industrial. Ya solo eso es una revolución. El crecimiento de Vietnam es impresionante, 20 años casi al 7%. Y todo es así. Mientras aquí se está el 1%, el cero, crecimiento negativo, el no sé qué, y lo peor de todo, el colapso social. ¿Sabe? Yo me quedo, miren, y con esto termino. Yo no puedo entender, desde la lógica más básica, cómo una sociedad puede llegar a un nivel de autodestrucción tal que tolere que 4 hijos de la gran puta se adueñen del mayor parque de viviendas que hay en el país y haya millones de personas que no tengan dónde meterse y nadie haga nada. Eso, ¿saben qué significa? Que la sociedad está muerta. Está muerta. En China, el 90% de los jóvenes son dueños de sus viviendas, porque es una política de Estado. Ayuda, financia al sector de la construcción, resuelve un problema social, le da tranquilidad y felicidad a la gente y genera estabilidad social. Tiene 1000 beneficios. Políticas de Estado. Aquí hay gente pagando hasta 500 euros por un cuchitril de 4 metros cuadrados. ¿Y dónde está la izquierda? Gracias. ¿Sí?